Hola a todos, vamos a empezar con la tercera parte de este curso de Python. Ya hemos visto los principios de la sintaxis básica del lenguaje, así como cómo manejar arrays. Ahora vamos a ver cómo visualizar esos arrays y cómo cargar datos utilizando Matplotlib. ¿Qué es Matplotlib exactamente? Matplotlib es el estándar de facto para visualización en Python. Es una biblioteca muy utilizada, prácticamente el 95% de los casos, y que cubre un gran espectro de casos de uso que se nos pueden presentar. Pretende ser similar a las funciones de visualización de MATLAB, aunque ya veremos que en el fondo surgirán algunas diferencias. Hay varias formas de usarlo, porque Matplotlib es muy complejo y tiene una jerarquía de objetos bastante complicada, pero en un primer nivel utilizaremos la interfaz pyplot y luego veremos cómo utilizar la interfaz orientada a objetos para tener un poco más de control y de dominio sobre las gráficas que vamos a producir. Lo primero que vamos a hacer es activar el modo inline. Para activar el modo inline tenemos que escribir %matplotlib inline. Esto es una directiva propia de Python y lo que le estamos diciendo es que todas las gráficas que vamos a producir tienen que estar incrustadas en el notebook. Ahora importamos los paquetes necesarios. Como de costumbre, importamos numpy as np y aquí tenemos que importar la biblioteca pyplot y el convenio usual para importarla es utilizar el alias plt. Vamos a ver entonces la interfaz pyplot en primer lugar. La interfaz pyplot es un conjunto de funciones que van operando sobre una determinada gráfica. Nosotros no tenemos acceso a cómo funciona toda esa maquinaria por dentro, pero podemos añadir objetos a esa gráfica, modificar su aspecto. En definitiva, veremos qué tipo de funciones podemos utilizar. La más básica de todas es la función plot. Se accede a través del alias plt y acepta una multitud de argumentos. De hecho, si vemos la descripción, en principio no es muy descriptiva, pero si ampliamos la documentación de la función, vemos que es bastante extensa y explica las diversas maneras en las que se puede utilizar. Matplotlib trabaja básicamente con arrays o con listas de Python, con lo cual, si yo introduzco aquí esta lista, y uso la función plot, aquí voy a obtener el primer gráfico. Como puedo ver, está simplemente pintando esos puntos que yo le he dicho y uniéndolos mediante una línea. Ahora mismo, esos puntos que yo le he indicado a la función plot son los valores y dentro de ese sistema de ejes x, y que se ha creado. Si yo quisiera, por ejemplo, que hubiese otros valores diferentes en el eje x, tendría que incluirlo en el primer lugar. Si, por ejemplo, quiero que esto sea 0, 0.1, 0.2 y 0.5, aquí estoy teniendo un error porque, obviamente, el eje x y el eje y tienen que tener el mismo número de puntos. Y aquí, de hecho, al final me lo va a decir. X e y tienen que tener iguales la primera dimensión. Aquí me faltaba un punto, así que voy a poner otro valor más. Y de nuevo, ya tengo otra gráfica, pero esta vez, como vemos, el eje x coincide con los puntos que yo he especificado en la primera lista. Esto de imprimir listas, así como lo estamos haciendo ahora, en principio no tiene demasiada utilidad. Lo que sí que tiene utilidad es combinarlo con los arrays de NumPy. La forma más habitual, por ejemplo, de pintar una función en una dimensión es utilizar una función linspace para crear el dominio de puntos donde queremos evaluarla y después evaluar esa función. Por ejemplo, supongamos que queremos imprimir esta función. F de x es igual a elevado a menos x al cuadrado. Como podéis ver, en el notebook de Python también es facilísimo incluir ecuaciones con LaTeX. En este caso, simplemente escribiendo que la celda tiene tipo Markdown y poniendo la ecuación entre signos de dólar, como ya estamos acostumbrados si utilizamos LaTeX, podemos incluir todo tipo de ecuaciones. Como decía, vamos a representar esa función. Lo primero que tengo que hacer es definirla. Con la sintaxis para definición de funciones que vimos en otras partes del curso, y lo único que tengo que hacer es utilizar la función exponencial de NumPy y ya tengo definida la función. Lo siguiente que tengo que hacer sería crear un dominio
donde yo quiero evaluar esa función. Por ejemplo, si quiero pintarla entre -1 y 5, podría hacer esto. Ya tengo definido un vector x, que por defecto va a tener 50 puntos. Ya veremos que para la gran mayoría de los casos esta resolución es suficiente, pero si no, es muy fácil ampliarlo simplemente poniendo aquí num igual a 1000, por ejemplo. Y ya por último, utilizando la función plot, no tengo más que pintar por un lado el eje x y por otro lado la función evaluada en x. Si hago esto, ya voy a obtener la función elevado a menos x cuadrado entre -1 y 5. La única cosa que hay que tener muy en cuenta es que aquí no estoy pintando funciones, digamos, sino que estoy pintando un array con respecto a otro array. Ese es el concepto más importante que hay que manejar en Matplotlib. Pongamos por caso que yo quiero modificar la etiqueta que aparece aquí en el eje X o en el eje Y. Para eso solo tengo que utilizar la función xLabel. Por ejemplo, si aquí quiero poner eje X y aquí YLabel, si quisiera poner, podría incluir incluso una ecuación de LaTeX, f de x. Si ejecuto esto, veo que no estoy obteniendo ningún resultado. Posiblemente se deba a esta ecuación de LaTeX. Voy a quitarla de momento y ya nos ocuparemos de ver dónde se encuentra ese error. Vale, efectivamente, ya lo tenemos aquí, f de x. En otro momento nos ocuparemos de ver por qué la ecuación de LaTeX ha fallado, pero en principio yo puedo incluir aquí cualquier tipo de símbolos y Matplotlib me lo representaría. Otra cosa que puedo hacer es añadir una leyenda a la gráfica, por ejemplo, utilizando la función legend, puedo decir función f de x. Y aquí me lo estaría representando. Otra forma de la que puedo hacer esto es esta etiqueta de aquí, ponerla a continuación de la función plot. Me sobran aquí unas comillas. Y después llamar a la función legend. De esa manera tengo otra vez la leyenda creada con la etiqueta que yo le he designado. Además, la función plot, como ahora vamos a ver, admite una multitud de argumentos con los que yo puedo personalizar el aspecto de la gráfica. Por ejemplo, si quiero cambiar el color, podría incluir justo después de la llamada a los valores del eje Y, el valor del color red, por ejemplo. Y en ese caso me cambiaría el color de la función y el de la leyenda, obviamente. Si quiero poner otro color, me vale casi cualquier nombre de color en inglés. Lo bueno que tiene Matplotlib es que acepta una serie de códigos abreviados para cambiar todo este tipo de cosas. Por ejemplo, si aquí pongo una R, será como si hubiese escrito red. Otra cosa que yo puedo cambiar es el tipo de línea con el que yo estoy pintando esta gráfica. Ahora mismo está uniendo los puntos con una línea continua, pero si yo, por ejemplo, disminuyese aquí el número de puntos para que fuesen, digamos, 30, y quisiese pintar cada uno de esos puntos individualmente, pues tendría que poner aquí una O, y lo que me va a hacer es pintar cada uno de esos puntos por separado. Y este tipo de códigos lo puedo combinar con los colores también. Si quiero que sean bolas pero que sean rojas, solo tendría que poner OR y ya obtendría la gráfica de ese estilo. Aquí veo que me está saliendo una rejilla por defecto, pero si quiero cambiarlo y quiero desactivarla, solo tendría que llamar a la función grid y ya no me saldría la rejilla en la gráfica. Ya hemos visto un poco cómo manejar la función de las gráficas en Matplotlib. Al final, las gráficas en Matplotlib pueden ser todo lo complicadas que queramos, pero a veces es difícil encontrar justo el resultado que queremos. Por eso yo recomiendo siempre abrir la documentación de Matplotlib. Desde el menú de ayuda, desde Python, tenemos aquí su web y podemos acceder a una extensísima galería de ejemplos. Si vamos navegando aquí, vemos que hay centenares incluso de gráficas distintas que nosotros podemos imaginar con Matplotlib. Muchas veces, si estamos buscando un resultado concreto, no tenemos más que buscar algo parecido a lo que queremos, por ejemplo esto, y si yo hago clic en cualquiera de estos gráficos,
voy a acceder a una página con una versión ampliada y todo el código fuente que ha sido necesario para producirlo. Esto puede ser extraordinariamente útil y además una manera muy rápida de aprender cuáles son las posibilidades de Matplotlib y cómo puedo exprimir al máximo todas esas posibilidades. Por último, la documentación de PyPlot, que se accede desde este menú, contiene un resumen de todas las funciones que podemos utilizar, una descripción de cómo utilizar cada una de ellas y resúmenes de argumentos que les podemos pasar. En el siguiente vídeo veremos cómo utilizar la interfaz orientada a objetos de Matplotlib para tener un poco más de control sobre cómo pintan nuestras gráficas.